Bueno, buenas tardes. Continuando con el programa de la materia, la segunda unidad que tenemos es aquella que se conoce como estática de los fluidos o hidrostática, en nuestro caso. Ya vamos a ver por qué. Esta es un área de la mecánica de los fluidos que estudia los esfuerzos que se generan a raíz de los fluidos en reposo, ¿sí? Bueno, como les decía, esta área estudia o las situaciones de equilibrio que se dan en los fluidos en reposo. En particular cuando estamos hablando de líquidos, ¿sí? Esta área de la ingeniería o de la mecánica de los fluidos se denomina hidrostática. Supongamos un paquete fluido, ¿sí? Bueno, en ese paquete fluido pueden existir en general dos tipos de fuerzas: fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Aquellas fuerzas de cuerpo son aquellos esfuerzos que se generan dentro del seno del fluido o producto del fluido. En tal caso podemos definir dos tipos de esfuerzos de cuerpo. Uno que son aquellos esfuerzos producto de la electromagnética y también los esfuerzos tipo gravitacionales. Nosotros los esfuerzos electromagnéticos no los consideraremos producto de que no nos interesa en principio qué es lo que sucede a nivel molécula. Es decir, no nos interesan los esfuerzos electromagnéticos que se producen entre las distintas moléculas o, por ejemplo, si el agua circulase a través de un campo magnético. Son cuestiones que a nosotros en la ingeniería civil en general no nos atañen. Sí los esfuerzos gravitacionales, ya que estos son los responsables del peso del fluido, el cual en muchos casos es un componente muy importante a la hora de determinar esfuerzos dentro de un sistema. Ahora, en tanto a las fuerzas de superficie, ¿sí? Que son fuerzas externas que actúan sobre un paquete fluido, básicamente el esfuerzo más importante o prácticamente el único esfuerzo que vamos a tener en el seno de un fluido es producto de las presiones que allí se generan. Y podemos afirmar que esos esfuerzos en el seno de un fluido son iguales en todos los sentidos. Para demostrar eso, supongamos un elemento diferencial de fluido ubicado a una determinada profundidad. Bueno, este elemento está dispuesto de esta forma a los efectos de poder tener una cara inclinada, ¿sí? Si uno hace el análisis de cuerpo de esto, bueno, va a tener que sobre cada una de estas caras los esfuerzos que están actuando son productos de la presión, es decir, la presión en el sentido X multiplicado por el diferencial de área, el esfuerzo en una dirección S cualquiera que depende del ángulo θ multiplicado por esta área, el esfuerzo en esta otra dirección multiplicado nuevamente por esta área y el peso del paquete de fluido producto de la gravedad, es decir, este gamma que está aquí es ρ por G, ¿no es así? Y lo otro es el área. Bueno, si nosotros hacemos la sumatoria de esfuerzos en una de las direcciones, la sumatoria de los esfuerzos en X, bueno, lo que hay que hacer básicamente es aplicar la segunda ley de Newton, en donde la fuerza producida por la presión en el sentido X o en el sentido de las abscisas, menos la componente de la presión que se genera sobre esta cara inclinada, es igual básicamente a la masa por la aceleración. Y eso debe estar en equilibrio. Siendo a X, a Y, a Z, lo que fuera, las aceleraciones, ¿sí? Si hacemos lo mismo en el sentido Y, volvemos a encontrar una expresión muy similar en donde lo único que cambia es el valor de la aceleración. Si nosotros tomamos un límite, ¿sí? En donde el cuerpo tiende a cero, pero siempre permitiendo que mantenga la forma, es decir, achicamos lo suficientemente ese paquete fluido, pero permitiendo que ese ángulo θ siga existiendo, es decir, en otras palabras, permitimos que esta cara inclinada tenga la inclinación que uno quiera, ¿sí? Bueno, y diciendo que ds por el seno del ángulo es igual a di, ¿sí? Y ds por el coseno de θ es igual a dx,
Bueno, estas dos expresiones pueden ser reemplazadas en las dos anteriores, ¿no es así? Si hacemos ese reemplazo, nos encontramos con que esta primera expresión, o la sumatoria de fuerzas en X, es igual a la fuerza en X multiplicado por esta cara, menos la presión en la cara inclinada multiplicada por DI es igual a 0. Y lo mismo podemos hacer en este otro sentido. Aquí aparece que este producto, delta X por delta Y, es un producto de dos diferenciales, con lo cual es un producto de orden superior que, respecto del resto de las magnitudes o del resto de los términos, puede despreciarse, justamente por lo que digo, es un infinitesimal de orden superior. Si nosotros observamos estas expresiones, habiendo descontado esto, bueno, tenemos que Px es igual a Ps, ¿sí? Esto podría simplificarse, y aquí obtenemos que Pi es igual a Ps, habiendo simplificado nuevamente los dos diferenciales. Con lo cual, si Px es igual a Ps y Pi es igual a Ps, se deduce de que Ps es igual a Px y Pi. Y no se olviden que Ps es función de ese ángulo θ, que si bien hemos tomado el límite, hemos permitido que ese ángulo θ valga cualquier valor, con lo cual podemos inducir o podemos inferir en que la presión es exactamente la misma en cualquier dirección, ¿sí? Como aquí lo dice, siendo θ un ángulo arbitrario. Bien, veamos este tema de las ecuaciones de Euler, que en definitiva van a terminar infiriendo en la ley general de la hidrostática. Consideramos un elemento fluido prismático, ¿sí? Que encierra una determinada presión, de una determinada densidad. Y bueno, si nosotros consideramos que la fuerza de cuerpo por unidad de masa es m, ¿sí? En donde m tendrá las componentes x y z multiplicada por cada uno de sus versores, el equilibrio en la dirección x será, por ejemplo, en esta dirección, ¿sí? Bueno, esta componente, que es la que tenemos aquí, la presión menos la variación de la presión con respecto de x, multiplicada por el área esta, ¿sí? Este 1/2 se refiere a que estamos considerando la mitad de la distancia, estamos buscando el valor aquí en ese punto P, menos esta otra componente en donde será igual, multiplicada ahora por esta área de aquí, ¿sí? más la componente en X de la fuerza por unidad de masa o el esfuerzo de cuerpo por unidad de masa es igual a 0. Si nosotros hacemos las correspondientes simplificaciones, ¿sí? Y hacemos extensivo esto a las tres direcciones, bueno, aquí no vemos que no hay demasiado problema para simplificar. Esto pasará allí sumando, luego esto pasará aquí sumando nuevamente. Bueno, en definitiva nos va a quedar que la variación de la presión con respecto de x es igual a la masa por la componente de este esfuerzo en la dirección x, lo mismo en y lo mismo en z. Ahora, si nosotros consideramos que las fuerzas de cuerpo en un fluido solo dependen de los esfuerzos gravitacionales, bueno, la componente en x y la componente en y son nulas de ese esfuerzo en masa, y la única componente válida es k, y no es ni más ni menos que la gravedad. Siendo así, estas dos primeras resultantes en los sentidos horizontales y transversales, digamos, no se olviden que aquí el eje z está hacia arriba, no el y, son nulas. Y en definitiva la variación de la presión respecto de z es igual a menos la gravedad, dado el sistema coordenado que lo hemos considerado positivo hacia arriba, menos la gravedad por la densidad, o dicho en otras palabras, la variación de la presión respecto de z es igual al peso específico. Si nosotros realizamos la integral de esto, nos encontramos con que la presión sobre el peso específico más la coordenada en z es igual a una constante, y esto es conocido como la famosa ley de Pascal, que se deriva a partir de las ecuaciones de Euler. Bueno, habíamos llegado a la expresión o a la ley de Pascal, que salía de la integración
de esta derivada, en donde esta constante no es ni más ni menos que una constante de integración, ¿sí? Bueno, siguiendo un poco esta idea, y uno supone un fondo con un líquido y una determinada altura, ¿sí? En algún lugar una altura z, y un valor de z0 de referencia, no importa cuál fuere ese 0, uno podría decir que la presión en A, ¿sí? Considerando A como la superficie del líquido, más z0 es igual a la presión en un punto cualquiera sobre gamma más z, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es una igualando las energías potenciales. Si despejamos la presión en ese punto cualquiera, a una coordenada z arbitraria, uno puede decir que la presión en ese punto es igual a ¿qué? A la presión en la superficie del líquido, o en la superficie considerada, más gamma por la diferencia de cotas, ¿sí? Bien, aquí digamos, esto sale de aplicar las condiciones de borde al resultado de esta integral, ¿sí? Es decir, de darle un valor a esa constante que en definitiva será el valor de la presión en la superficie de ese líquido. Esa P sub A que nosotros estamos observando aquí no es ni más ni menos que la presión atmosférica. Es decir, si nosotros sumergimos algo en un determinado cuerpo líquido, bueno, sobre la superficie de ese cuerpo líquido lo que nosotros tenemos aplicado es la presión atmosférica, que no es ni más ni menos que la presión que nos ejerce el aire que está sobre nuestra atmósfera. Entonces, esto colocado en estos términos, podría decirse que es la presión absoluta, digamos, que hay sobre P, porque hemos considerado el valor de la presión atmosférica. Dentro de una misma región, la presión atmosférica es constante, por lo tanto uno podría tomar una presión relativa y decir que la presión en el seno de ese punto no es ni más ni menos que gamma por h, siendo h la distancia desde la superficie del pelo de agua a esa cota arbitraria, ¿sí? Cuando el cero de referencia es la presión atmosférica, ¿sí? Que es lo que yo le estoy diciendo, en vez de considerar aquí P sub A como un valor existente, sino igual a cero, estaríamos tomando una presión relativa a la presión atmosférica. Bueno, el valor de la presión en esa coordenada z arbitraria se conoce como presión manométrica, ¿sí? Es un poco lo que vemos aquí en este gráfico. En algún punto estará la presión atmosférica local, ¿sí? Que eso depende de la ubicación dentro de que nos encontremos en el planeta Tierra, ya sea por la altitud o por las condiciones atmosféricas. Tendremos una presión atmosférica estándar, ¿sí? Que es la que conocemos todos, 760 milímetros de agua, o 101.325 pascales, o 10,34 milímetros de columna de agua, metro de columna de agua, o bueno, las unidades que habitualmente estamos nosotros acostumbrados a oír, en donde muchas veces escuchamos la presión atmosférica es de 755 milímetros de mercurio. Bueno, quiere decir que en ese momento la presión es un poquito menor a la presión atmosférica estándar. Y luego tenemos una lectura local, ¿sí? Que tiene referencia de un cero absoluto a la presión atmosférica local y está en términos relativos a esa atmosférica, ¿sí? Entonces, en general, salvo que debamos considerar obligatoriamente la presión atmosférica, para nosotros la presión va a estar dada como el producto de gamma por h o por z, ¿sí? Siendo z o h la distancia que existe entre la superficie del líquido que está en contacto con la presión atmosférica a una cota arbitraria. Y viendo esta expresión que tenemos aquí, o esta que tenemos aquí en términos más generales, nos damos cuenta que la variación de la presión respecto de la profundidad es lineal y depende pura y exclusivamente de gamma, ¿sí? Es decir, depende del fluido. La pendiente de esta recta, en donde este triángulo que vemos aquí es el diagrama de presiones, dependerá de cuán pesado, entre comillas, es ese líquido, ¿sí? Fíjense lo que están viendo aquí. Esto, que yo voy a dibujar aquí en rojo, es la presión considerando, o es la variación de presión considerando que en la superficie del fluido
la presión es cero. Sabemos que no es así, la presión aquí es la atmosférica, pero si consideramos que la presión es la manométrica o relativa a la presión atmosférica, el diagrama es triangular. Ahora, si consideramos que aquí arriba existe la presión atmosférica y la tomamos en cuenta en nuestras cuentas, bueno, el diagrama de presiones se compone por un rectángulo y un triángulo, o en definitiva, por un trapecio. Uno podría decir ahora que este es el diagrama de presiones real, considerando la presión atmosférica. Como les digo, en la mayoría de los casos la presión atmosférica no la consideramos, sabemos que existe, pero es considerado como nuestro cero, ¿sí? O nuestro punto de referencia, por lo tanto la presión varía en forma lineal y en forma triangular. Bueno, en todo esto es de interés medir la presión muchas veces. ¿Cómo hacemos para medirlo? Bueno, para ello hay diversos instrumentos, ¿sí? Hay manómetros simples, barómetros, manómetros diferenciales, iremos viendo algunos de ellos. Un manómetro simple es un equipito como el que aquí observan ustedes, en donde básicamente lo que hay es un recipiente que se encuentra en contacto con la presión atmosférica. El barómetro básicamente sirve para medir la presión atmosférica local, y lo que se hace en ese recipiente es colocar un tubo en donde no se encuentra en contacto con la superficie, sino que se encuentra colocado el vacío. Al colocar aquí el vacío o presión cero, presión absoluta cero, lo que se produce es un ascenso del líquido, que en general suele ser mercurio, tal que la fuerza de ese volumen de líquido que se encuentra sobrelevado tiene que ser igual a la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre el resto de la superficie, ¿sí? Entonces, la presión en A, o la presión atmosférica, no es ni más ni menos igual a el gamma por H, por supuesto. Si lo ponemos en términos de fuerza, aquí tendríamos que poner el área, la presión por el área total es igual a gamma por H por el área de ese menisco. Como podemos simplificar eso, porque los barómetros están así realizados, digamos, son equipos estándar, directamente la presión atmosférica es igual a, en este caso, el peso específico del mercurio multiplicado por la sobrelevación. Y de aquí es que uno puede decir que la presión es igual a 760 milímetros de mercurio, porque en tal caso esta sobrelevación es de 760 milímetros. Si pusiéramos un fluido mucho más liviano como el agua, tendríamos el problema de que esta elevación sería mucho más grande. Para que se den una idea, el peso específico del mercurio ronda los 13.500 kilos por metro cúbico y el agua los 1.000. Por lo tanto, nosotros, si aquí la sobrelevación del mercurio es de 760 milímetros o 76 centímetros, si en vez de mercurio colocásemos agua, esta sobrelevación sería de alrededor 10 metros y medio, con lo cual el dispositivo sería bastante molesto. Esa es la razón por la cual se mide con mercurio y no con agua la presión atmosférica local. Si lo que quisiéramos medir es la presión dentro de una cañería, bueno, existen los manómetros simples o los piezómetros, en donde básicamente consiste en realizar un orificio sobre una cañería, el cual fluye un determinado fluido a una determinada presión, y ese tubito que se coloca en alguno de esos orificios está conectado, digamos, a otro en el cual se coloca un fluido. Este fluido está conectado a la presión atmosférica. Bueno, la sobrelevación que se produce del fluido que se coloca sobre la manguera o sobre el piezómetro puede estimarse a través de esta ecuación. P sobre gamma es igual a H, o P es igual a gamma por H. En tal caso, el HS corresponde a los metros de, o a la columna de metros, o a la columna de fluido que se encuentra sobre esa presión. Entonces, en base a este H es posible estimar la presión que se encuentra dentro de una cañería, o en este caso
Bueno, les estaba contando el tema de los manómetros simples o piezómetros. Venía medio apurado porque se me acaba el tiempo del video. Pero bueno, básicamente lo que yo les decía es lo siguiente. Si uno sobre una cañería hace un orificio, ¿sí? Imagínense, vista de costado, una cañería, y uno hace un hueco en cualquier lugar, bueno, lo que va a suceder es que en ese hueco, si uno coloca una manguera llena de un líquido con una determinada densidad específica, por ejemplo agua, va a subir una determinada altura. ¿Qué altura? Bueno, esa altura sería igual tal que el peso dentro de esta manguera o de esta columna de agua sea igual a la presión que tenemos dentro de la cañería, ¿sí? Por lo tanto, y de ahí es que podemos decir que si uno hace gamma por H es igual a P, siendo gamma por H la presión que estaríamos ejerciendo sobre este punto. Si eso se encuentra en equilibrio, la ecuación de la hidrostática es válida y podemos decir que este H es igual a la presión que existe aquí adentro. ¿En términos de qué? Bueno, en metros de columna de algo. Es decir, si gamma es el gamma del agua, bueno, y supongamos que este H vale 1 metro, nosotros podemos decir que la presión dentro de esta cañería es de 1 metro de columna de agua. Si sube 2 metros, será que la presión dentro de esta cañería es de 2 metros de columna de agua. Si el gamma o el fluido que hemos colocado dentro de esta manguera o de este tubo es mercurio y este H vale 30 centímetros, podremos decir que la presión de esta cañería es de 30 centímetros de columna de mercurio, ¿sí? Este dispositivo es algo muy similar. Lo que se ha hecho son 4 orificios a los efectos de poder tener la presión promediada en todos los bordes de la cañería, ¿sí? Y lo que medimos aquí es la sobrelevación esta, que será igual a P sobre gamma igual a este delta H, en donde ese gamma dependerá del fluido que colocamos aquí adentro. Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién. Esta es la cañería, se hace un orificio y se coloca una manguera o un tubo con un determinado fluido. La presión dentro de esa cañería estará dada por gamma por H, siendo este gamma el correspondiente al fluido dentro de mi piezómetro, no dentro de la cañería, ¿sí? Si esta sobrelevación, si sucede que la presión dentro de la cañería es negativa, ¿qué va a suceder en esta situación? Bueno, se me va a cebar el piezómetro, eso es lo que pasa, digamos. Esto que está aquí adentro se va a meter dentro de la cañería y va a empezar a entrar aire, ¿sí? Porque la presión dentro de la cañería es menor a la atmosférica. En tal caso lo que se hace es generar una curva hacia abajo, tal que dentro de mi piezómetro lo que se produzca es un descenso y no alcance a cebarse el líquido que yo coloco, ¿sí? En tal caso la expresión es exactamente la misma, P igual a gamma por H, sabiendo en este caso que la presión es menor a la atmosférica, ¿sí? Porque estamos por debajo del nivel del seno de la cañería. En algunos casos donde la presión dentro de la cañería es muy grande, imagínense que la presión aquí puede ser lo suficientemente alta como para que si yo coloco agua, este caño tenga que medir 15 metros de altura. Por ejemplo, una presión de 1 kilo sobre centímetro cuadrado dentro de una cañería, que no es algo demasiado excesivo, sí es grande, pero no demasiado, equivaldría a colocar un caño aquí de 15 metros de columna de agua. Entonces lo que yo hago es, para evitar que suceda eso, en esta expresión, la presión sabemos que es grande, el H yo no quiero que sea grande, lo que tengo que hacer es colocar un gamma más grande. Entonces por ahí, en vez de colocar agua, coloco mercurio, tal que esta columna de agua sea lo suficientemente pesada como para equiparar las presiones aquí adentro. Entonces coloco un fluido un poco más pesado y lo que logro con eso es reducir mi H y tener un piezómetro acorde a las presiones que quiero medir, ¿sí? Lo que veíamos anteriormente son aquellos casos en donde queremos medir la presión en una cañería. Muchas veces eso no es de interés y simplemente lo que a mí me interesa es poder medir
la diferencia de presión que existe entre dos cañerías. En tal caso, lo que tenemos que hacer son colocar los famosos manómetros diferenciales, es decir, a través de una lira o de un tubo, colocamos o conectamos las dos cañerías y vemos cómo varía un fluido dentro de esa cañería. Por supuesto, si la presión en A y la presión en B fuesen iguales, bueno, estas dos alturas coincidirían, ya que no hay diferencia de presión. Ahora, si en B es un poquito mayor que en A, bueno, lo que va a suceder es lo que estamos viendo aquí. B va a tratar de empujar el fluido hacia A hasta un punto en donde se logra el equilibrio, y viceversa si la presión en A es mayor en B. Ahora, ¿cómo planteamos la expresión esta? Bueno, no es tan complicado. Lo que hay que hacer es partir desde uno de las cañerías suponiendo un valor de presión, positivo o negativo. Supongamos positivo, nosotros podemos decir que P sub A empuja el fluido hacia arriba. Entonces P sub A es positivo, ¿sí? El fluido que está por encima de P sub A tiende a meterse dentro de la cañería, por lo tanto sería negativo, ¿sí? P sub A menos gamma 1 por H1. El segundo tramo de fluido, correspondiente a H2, también tiende a meterse dentro de P sub A, por lo tanto también será menos gamma 2 por H2. Desde H2 tenemos un tramo que tiende a meterse en 2, horizontal luego, es decir, que no hace nada, y vertical de nuevo, pero que tiende a salir. Pero como lo que tiende a meterse y tiende a salir tienen iguales alturas, eso se va a cancelar. Por lo tanto, esta curva o esta U del mismo fluido no debe considerarse. Luego tenemos el tramo de altura 2, ya en el otro sector, que tiende a salir de A, es decir, tiende a sacar fluido de A. Por lo tanto, está considerado de la misma o del mismo signo que la presión dentro de A, considerado positivo. Entonces será de nuevo más gamma 1 ahora, porque es el fluido 1, por H2, y nuevamente, o directamente, perdón, podemos hacer gamma 1 por H3. Es decir, podemos considerar directamente toda la segunda columna con H3 para no tener que sumar parciales del mismo fluido. Y esto deberá ser igual, o podemos ponerlo directamente, menos, porque suponemos que en P sub B el sentido o el sentido de empuje es contrario al de P sub A, menos P sub B, y todo esto, si está en equilibrio, debe ser igual a 0. Y de aquí lo que vamos a despejar es justamente P sub A menos P sub B es delta P. El resto de los valores son todos conocidos, por lo tanto lo que debemos despejar es delta P igual a todo lo otro que son valores conocidos, ¿sí? Y de esa forma podemos obtener la presión diferencial de un fluido. Lo mismo o el mismo caso sería esto que estamos viendo aquí, en donde hay que empezar suponiendo un valor o un signo de presión aquí. Suponemos que la presión aquí es positiva, por lo tanto tiende a salir de esta cañería. Este tramo será positivo porque también tiende a salir. Esta U no se considera porque esto tiende a salir y esto tiende a entrar, pero son el mismo fluido y de signo opuesto. Esto tiende a entrar, por lo tanto será negativo, y este tramo tiende a entrar, por lo tanto será negativo. Este tramo horizontal no se considera y esto tiende a entrar a A, por lo tanto será negativo, y con esto... Bueno, otros tipos de dispositivos son los micrómetros. Los micrómetros están diseñados para poder medir grandes diferencias de presiones o muy pequeñas, digamos, de forma muy precisa. Es decir, el caso que están viendo aquí abajo, por ejemplo, es un caso típico de un micrómetro en donde lo que se hace es colocar la escala de medición horizontal. Entonces la altura o la variación de altura para diferentes presiones es mucho más sensible, digamos, dada la inclinación que tiene el piezómetro. Luego lo que hay que hacer para poder medir la presión real, digamos, es una corrección dependiendo
del ángulo θ s, ¿sí? Son algunos casos particulares, pero en general los tipos más utilizados son los manómetros o los manómetros diferenciales. Hoy en la actualidad hay muchos tipos, los más comunes son con relojes, que miden las presiones en kilos sobre centímetros cuadrados, por ejemplo, o ya vienen sensores digitales que incluso tienen la capacidad de transmitir los datos vía online, vía web, vía Bluetooth, etcétera, etcétera. Digamos, son instrumentos que utilizamos habitualmente no solo en laboratorio, sino para poder medir presiones en cañerías de aguas, en redes domiciliarias, en redes de distribución de red, a partir de los cuales podemos obtener información muy útil para poder calibrar algunos modelos que bueno, en las clases que vayan siguiendo vamos a ir viendo de qué forma se puede utilizar esa información. Esto que ven aquí es un ejemplo, digamos, es un piezómetro que está dispuesto de la forma que se indica en la figura, y la intención es poder medir la presión en A, digamos. ¿Cómo sería el esquema en base a lo que hemos hablado? Bueno, básicamente la ecuación quedaría aproximadamente así, ¿no? La presión en A, ¿sí?, suponiendo positiva, es decir, que tiende a salir. Digamos, la presión tiende a empujar hacia afuera, ¿sí?, suponiéndola positiva. Es una suposición inicial que uno puede hacer y puede ser o no correcta. Luego este fluido que está aquí en blanco es el agua. Por lo tanto sería más, porque este tramo de aquí tiende a empujar hacia abajo, es decir, en el mismo sentido, o a salir de A, más el gamma del agua, le pongo W para diferenciarlo, por la altura correspondiente, que son 0,15 más 0,25, son 0,40 metros. Luego, del punto 3 hasta la base, también habría una columna de fluido que tiende a salir, pero desde la base hasta el punto 2 tenemos exactamente la misma columna de fluido que tiende a entrar, es decir, esto tiende a empujar hacia abajo, esto hacia abajo, por lo tanto estas dos se cancelan, es decir, no hace falta que lo coloquemos en nuestra ecuación. Si después tenemos desde el punto 2 hasta el punto 1 esta columna de mercurio que tiende a entrar a no a salir, por lo tanto será del signo opuesto que hemos supuesto, menos 13.540, o en las unidades que ustedes quieran pueden colocar el gamma del mercurio multiplicado por 0,25 metros, y esto se encuentra estático, por lo tanto es igual a 0. De aquí lo único que debemos hacer es despejar la presión en el punto A que hemos colocado. Si el valor al despejar nos da negativo, quiere decir que hemos supuesto mal el signo de la presión en A. Es decir, en la tubería A la presión es tal que en vez de empujar hacia afuera, empujaría hacia adentro, y en tal caso estaríamos hablando de una presión relativa negativa, ¿sí? Pero bueno, creo que en este ejercicio no es el caso. Esta es la forma en que nosotros calculamos la presión a partir de un piezómetro, que puede ser más o menos complejo, pero el esquema es el mismo, ¿sí? Suponer una presión en una de las cañerías, positiva o negativa, y a partir de allí mantener o respetar la convención de signos, ¿sí? Perfecto. Bueno, otra cosa que nos interesa en la hidrostática no son solamente las presiones en tuberías, sino los esfuerzos que se ejercen a partir de un fluido estático. Es decir, supongamos un recipiente en el cual se llena un recipiente que se llena de un determinado fluido. Bueno, este fluido ejerce una determinada presión sobre las paredes de ese recipiente, y por lo tanto un determinado esfuerzo que debe ser tenido en cuenta, ¿sí? Lo mismo si tenemos una compuerta o cosas similares. La pregunta es, ¿cómo calculamos esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un esfuerzo hidrostático sobre una superficie plana. Bueno, el esfuerzo en un punto diferencial del área va a ser igual a la presión en ese punto, ¿sí?, multiplicado por el diferencial de área. Eso da un esfuerzo. No se olviden que la presión no es un esfuerzo, sino más bien una magnitud de tensión.
Si nosotros integramos ese producto a lo largo de toda el área, lo que vamos a obtener básicamente es el esfuerzo en toda el área, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde actúa ese esfuerzo? Bueno, para ello, si nosotros tomamos un valor de x', que sería la ubicación, digamos, del esfuerzo, básicamente el esfuerzo ejercido, que es la presión por el área multiplicado por ese valor de x', debe ser igual a, para cualquier diferencial de área, ¿sí?, multiplicado por la presión y por su valor correspondiente en x, integrado a lo largo de toda el área, ¿sí? Es decir, el esfuerzo total multiplicado por una determinada distancia tiene que ser igual a la suma de todos los esfuerzos diferenciales multiplicados por su correspondiente distancia a un eje. Básicamente lo que estamos haciendo es un equilibrio de momentos. Si despejamos de aquí, nos queda que esto es igual a 1 sobre el área por la integral de la distancia por la integral de área de la distancia por el diferencial de área, que esta expresión que está aquí no es ni más ni menos que la distancia del eje al centro de gravedad de esa figura, ¿sí? Por lo tanto, el esfuerzo ese se encuentra aplicado sobre el centro de gravedad en una superficie plana. La cosa se complica un poquito, o bueno, más que complicarse, se torna un chiquitito más complejo cuando la placa se encuentra inclinada, que es el caso típico de una compuerta, ¿sí? Tal como lo que están viendo aquí, la compuerta es esta que yo estoy señalando, y esta es la proyección, o si uno la viese de frente, que puede tener una forma aleatoria. Un diferencial de fuerza es igual a la presión en un punto multiplicado por un diferencial de área, ¿sí? Que es lo que estaría sucediendo aquí. Gamma por h es el esfuerzo y el diferencial de área es esta franja que ustedes están viendo aquí, ubicada a una distancia y del eje cualquiera. Que es un poco lo que ponemos aquí, ¿no? Presión por diferencial de área, la presión la podemos reemplazar por gamma por h según la ley de la hidrostática. Y ese h puede ser puesto en términos de I, si colocamos un sistema ordenado normal a la compuerta, con su origen en la intersección de la compuerta o del eje que contiene la compuerta con el pelo de agua. Y involucramos el seno del ángulo, siendo θ la inclinación de esa compuerta, ¿sí? Todas estas expresiones que están viendo aquí arriba son todas equivalentes. Bien, por lo tanto el esfuerzo total no va a ser ni más ni menos que la integral de ese diferencial de fuerza que habíamos planteado. En esa integral, gamma y el seno del θ van a salir, ya que los mismos son constantes, ¿sí? Suponemos que la densidad del fluido no varía en la profundidad, y la integral de I por el diferencial de área no es ni más ni menos que la distancia I al centro de gravedad, y eso es por definición de la distancia al centro de gravedad, ¿sí? Por lo tanto, finalmente el esfuerzo total aplicado sobre una placa plana inclinada es igual a la presión ejercida sobre el centro de gravedad, ¿sí? O lo podríamos escribir en otro término como F igual a gamma por Hg por el área, siendo Hg la distancia al centro de gravedad. Bueno, habiendo definido cómo se calcula el esfuerzo, la siguiente pregunta es conocer dónde se aplica ese esfuerzo en una placa inclinada. Ese esfuerzo, ¿dónde actúa? Bueno, para poder determinar dónde actúa el esfuerzo total, ¿sí?, o el esfuerzo resultante, hacemos un planteo muy similar al que hicimos anteriormente. Básicamente, hacemos un equilibrio de momentos. Es decir, que la fuerza total resultante multiplicado por la distancia a partir de la cual la fuerza se encuentra aplicada, ¿sí? Toda esta resultante se encuentra aplicada idealmente en un punto cuya distancia al eje o a la compuerta es x sub p, tiene que ser igual a la integral de todas las presiones por los diferenciales de área multiplicado por su correspondiente distancia, ¿sí? Por lo tanto, de aquí uno puede
despejar x sub p e y sub p de igual manera y encontrar esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, si seguimos desarrollando un poquito esta expresión, que es en general la que nos interesa, la distancia x sub p es igual a 1 sobre f, siendo f gamma por la distancia del centro de gravedad por el área por el seno de tita, y no se olviden que está medido en esta dirección. Si hacemos y por el seno de tita será la distancia h al centro de gravedad, en esta otra dirección vertical, por la integral de xp, siendo p gamma por y por el seno de tita, ¿sí? Siendo este y un y genérico para un determinado diferencial de área. Bueno, si sacamos las constantes gamma y seno de tita de aquí adentro, pueden simplificarse con las que ya teníamos fuera del integral, y finalmente nos queda un integral de área de x por y por el diferencial de área, que esto no es ni más ni menos, por definición, que el momento de inercia respecto del eje x y, respecto del eje x en este caso, ¿sí? El problema es que este momento de inercia, como ustedes ya saben, hay que calcularlo dependiendo de dónde coloquemos ese eje, ¿sí? Y no es sencillo el cálculo, digamos. Básicamente lo que hay que hacer es esta integral. Pero bueno, ustedes recordarán la aplicación del teorema de Steiner, y es posible trasladar este momento de inercia respecto a un eje a el mismo momento de inercia referido a un eje que pase por el centro de gravedad, ¿sí? Yo no voy a demostrar aquí qué es lo que decía el teorema de Steiner, revísenlo ustedes, pero esta expresión que tenemos aquí puede ser trasladada, puede ser equivalente a la distancia al centro de gravedad sobre el área, que es lo que veníamos arrastrando, y arriba, en vez del momento de inercia respecto de un eje cualquiera, el momento de inercia respecto del eje de gravedad, los cuales en figuras geométricas sencillas, tales como rectángulos, cuadrados, triángulos, circunferencias, etc., ya se encuentran tabuladas, más la distancia al centro de gravedad, ¿sí? Entonces, finalmente, la coordenada al centro de presión se define de esta forma y podemos definir o podemos encontrar el punto de aplicación del esfuerzo calculado con esta otra expresión, ¿sí? Entonces, bueno, con esta expresión que tenemos aquí, más esta expresión que tenemos aquí, es posible definir la magnitud del esfuerzo producto de las presiones generadas por un fluido en una compuerta, en un recipiente o en donde fuera, y aparte la coordenada o el punto de aplicación de esa fuerza. Bueno, algo similar sucede cuando el empuje hidrostático actúa sobre una superficie plana, curva, perdón. Hasta aquí hemos visto superficies planas verticales, superficies planas horizontales, pero también puede darse la situación en donde tengamos una superficie curva, como puede ser el caso de una compuerta tipo cilíndrica o tipo pistón. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí, supónganse esta superficie que tenemos aquí que está inmersa en un fluido, ¿sí? Bueno, sobre esta pared vertical no tenemos ni más ni menos que el diagrama de presiones triangulares producto de lo que ya habíamos definido, P igual a gamma por H, ¿sí? Esta expresión nos da como resultado un diagrama de presiones triangulares, ¿sí? Sobre este otro lado tenemos lo mismo, en este pedacito plano un diagrama triangular, y luego empieza una superficie curva en donde, como ustedes saben, los esfuerzos aplicados producto de la presión son siempre normales al área. Por lo tanto, empiezan a ejercerse o empiezan a crecer linealmente los esfuerzos con la profundidad, pero sus componentes o los esfuerzos son aplicados normales al área. Entonces, supongamos este caso que estamos viendo aquí, si uno lo lleva a este sector, y uno plantea que este es el ángulo θ, ¿sí? Es el ángulo respecto de, o sea, la componente normal al área y la tangente que pasa por ese punto, ¿sí? Imaginémonos aquí que pasa una tangente, uno podría tenerla aquí.
el esfuerzo total o el diferencial de F es igual a la presión en ese punto por el diferencial de área. Esa presión no es ni más ni menos que el gamma por la altura correspondiente, por el H que haya entre el pelo de agua y el punto de ubicación. Ese diferencial de F puede ser descompuesto en dos componentes, una horizontal y una vertical. Y aquí aparece lo novedoso, digamos, cuando nosotros tenemos superficies curvas, aparecen componentes verticales del esfuerzo. Que bueno, de alguna forma también aparecían en las compuertas inclinadas, ¿no? Y justamente esa componente horizontal y esa componente vertical se obtienen a partir del coseno y el seno de ese ángulo, que en definitiva no se aplican sobre la presión, ya que la presión en ese punto no varía y no puede ser descompuesta, ya que es una magnitud escalar, no vectorial. Lo que sí se descompone es el área. Entonces el área multiplicada por el coseno y el área multiplicada por el seno da en definitiva la porción de área de aquí por la cual es aplicada cada una de las componentes. Si uno empieza a sumar todas las componentes horizontales que aplican sobre esta área curva, en definitiva uno se va a dar cuenta que al hacer esta integral aquí, lo que está haciendo es aplicar las componentes horizontales sobre la proyección plana de esta superficie, que será en definitiva aplicado sobre una superficie de este tipo, ¿sí? Todas las componentes horizontales aquí son aplicadas sobre la proyección vertical de esta superficie curva. Algo similar sucede con las componentes verticales, con la diferencia de que el área sobre la que se aplican es el área, digamos, en este otro sentido. Es sobre esta proyección que tenemos aquí. El tema es que si nosotros tenemos gamma por H, que es la presión, multiplicada por esta área, ustedes van a ver que, pongámosle aquí la expresión, la fuerza es igual a gamma por H por el área, ¿sí? Perdón, gamma por H por área, siendo área esta proyección que tenemos aquí, esta proyección horizontal sobre la cual actúan las componentes verticales. Y este área por H no es ni más ni menos que el volumen que se encuentra sobre la superficie curva, o en definitiva el volumen desplazado por esa superficie curva, ¿sí? Entonces la componente vertical en una superficie curva puede definirse o puede encontrarse a partir del volumen de fluido desplazado por dicha superficie. Fíjense en este ejemplito que tenemos aquí, uno puede observarlo claramente. Tenemos un cilindro ubicado a una determinada profundidad, ¿sí? Bueno, hay una componente o hay un diagrama de presiones triangular, producto de la ley gamma por H. La componente horizontal, producto de esta presión o de este diagrama triangular, es la componente que se aplica sobre la proyección plana, es decir, se aplica solo sobre esta pared, ¿sí? Bueno, en tal caso, en vez de un diagrama triangular, tendremos un diagrama trapezoidal, pero digamos los efectos lo mismo, pero se aplica sobre esta pared plana. En cambio, la componente vertical, tenemos una aquí que va a empujar de abajo hacia arriba, indudablemente. Ahí está. Tenemos una componente aquí que va a empujar de abajo hacia arriba, perdón. Bueno, disculpen si me cortó de nuevo el video. Les decíamos que la componente horizontal en este esquema va a estar aplicado por el efecto del diagrama triangular de presiones sobre la proyección plana de esta compuerta, ¿sí? La proyección plana de esta compuerta no es ni más ni menos que una recta o una superficie plana cuya altura es igual al diámetro de esta circunferencia. En cambio, la componente vertical, aquí vamos a tener dos componentes verticales. Una que estará ubicada aquí, que tenderá a hacer que el fluido se eleve producto del desplazamiento que esto ha generado, y habrá otra aquí que es la componente del peso del fluido que se encuentra por encima de esa circunferencia, que tratará de sumergir esa compuerta, ¿sí? Es decir, si esto lo planteamos como un diagrama de volúmenes, fíjense, la componente de abajo hacia arriba
la componente que tiende a elevar esta, la podemos determinar a partir del volumen desplazado, del fluido producto de haber sumergido esta compuerta aquí. Ese volumen no es ni más ni menos que esto que están viendo acá, ¿sí? Es todo el rectángulo que tenemos por encima de este cuarto de circunferencia más el cuarto de circunferencia. Todo ese volumen desplazado tiende a hacer de que esta compuerta se eleve. Pero por otro lado, tenemos todo el peso del fluido que se encuentra por encima de la compuerta, que tiende a hacer que esa compuerta baje. En definitiva, tenemos estos dos volúmenes que están afectando uno de forma positiva y otro negativa, o con la convención de signo que ustedes quieran ponerla, que al ser el gamma el mismo, digamos, uno puede hacer una suma directa, y en definitiva lo que uno encuentra es que el volumen que efectivamente opera o se aplica sobre esta compuerta es el de la media circunferencia, tratando de desplazar esa compuerta hacia arriba, ¿sí? Ese es un enfoque que uno puede utilizar para poder calcular las componentes verticales de una superficie curva. Bueno, seguramente en la clase práctica ya van a hacer algunos ejercicios al respecto. Como ustedes ya saben, el foro de novedades de la Universidad Virtual se encuentra abierto y podemos utilizarlo para hacer una retroalimentación de dudas o consultas que vayan teniendo. Esta no es nuestra forma habitual de trabajar, no estamos acostumbrados. Esperemos que sea de utilidad y que de alguna forma podamos ir apaleando la situación que estamos viviendo. Así que bueno, yo me encuentro a disposición. Y como les digo, el foro de la Universidad Virtual va a servir para que tengamos un ida y vuelta con las dudas y consultas que podamos o que se puedan ir generando en las diferentes unidades.